Déjeme pasar lista porque ayer ni pasé lista. ¿Cómo se me olvida esa cosa? Por ahí en su máquina puede buscar el Protocolo Nacional de Aseguramiento, es del aseguramiento de bienes y para que lo vayamos más o menos ojeando, ¿sale? Voy. Lo va a encontrar una que dice Jalisco, algo así. Info Jalisco. En ese protocolo vienen los formatos para, o sea, hasta abajo vienen los formatos de lo que es el aseguramiento de bienes y cómo lo tenemos que llenar. Normalmente este lo llena el policía, esto no lo va a llenar un perito, entonces no es una función propia del perito. Este sí lo llena el policía que asegura en compañía con el Ministerio Público. Obviamente pues lo pueden asegurar los militares, etcétera, etcétera, como carros, cosas como esas. Entonces hay cosas que sí se pueden asegurar, mover, perdón, y otras cosas que no se puedan mover. Yo creo que este tema del aseguramiento de bienes, creo que desconocen bastante porque no lo han visto, ¿verdad? No. La verdad ni sabía que existía. Entonces, vamos a ver que en la... Ah, bien, ya me acordé. El Código Nacional. Vamos a ver el Código Nacional para ver qué dice del aseguramiento de bienes y poder, Código Nacional. Vamos a ir al 229, que es del aseguramiento de bienes, instrumentos o objetos, productos del delito. Vamos a ver esa parte porque pues es necesaria por el tipo de proyecto. Que traen.
Entonces, en el 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece las reglas para el aseguramiento y dice, los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan las huellas, perdón, en que existan huellas o pudieran tener relación con este, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, serán asegurados durante el desarrollo de la investigación a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan. Para tales efectos se establecerán controles específicos para su resguardo, que atenderán como mínimo a la naturaleza del bien y peligrosidad de su conservación. Ay, ay, ay. Reglas sobre el aseguramiento. Dice, el aseguramiento se realizará conforme a lo siguiente, es decir, las siguientes reglas. El Ministerio Público o la policía, en auxilio de este, deberá elaborar un inventario de todos y cada uno de los bienes que se pretenden asegurar, firmado por el imputado o la persona con quien se entiende el acto de investigación. Ante su ausencia o negativa, la relación deberá ser firmada por dos testigos presenciales que preferentemente no sean miembros de la policía y cuando ello suceda, que no hayan participado materialmente en la ejecución. Vamos a tener acá pues que es común ver que los vecinos, que los amigos, que los que se encuentran dentro del lugar de los hechos, pues no siempre van a querer firmar o comúnmente más bien no van a querer firmar porque pues la gente no se quiere meter en problemas, no se quiere meter en una circunstancia de lindo y penal. Entonces vamos a ver que los policías tratarán de buscar a las personas o incluso al final y al cabo a los compañeros para efectos de que se firme esa acta de aseguramiento de bienes. Como requisito número segundo o como regla número 2 de lo que es el aseguramiento de bienes, dice que la policía deberá tomar las providencias necesarias para la debida preservación del lugar de los hechos o del hallazgo y de los indicios. Esto es igual cuando dice deberá tomar las providencias necesarias para la preservación del lugar. Esto es igual que lo del primer respondiente y que todos, o sea, esto es lo mismo, lo mismito de lo que ustedes hacen como en el momento de acordonamiento, etcétera, etcétera. Permítanme tantito. Entonces, permítanme. Entonces, continuamos. Con el tema del aseguramiento es lo mismo. O sea, con el resguardo, con la preservación, con todo eso es lo mismo. Esto es en relación, perdón, o con relación a o a lo relacionado a la preservación del lugar de los hechos o el lugar o el objeto que se esté asegurando.
Como tercer punto y reglas del aseguramiento dice que los bienes asegurados y el inventario correspondiente se pondrán a la brevedad a disposición de la autoridad competente, es decir, del Ministerio Público, de conformidad con las disposiciones aplicables. Se deberá informar sobre los bienes asegurados, son indicio, ya que los bienes asegurados son indicio de evidencia física, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo. Entonces, en este caso, precisamente el delito de daños fue cometido en este bien inmueble porque se quemó una garrafa de gasolina, me parece que así es, ¿no? Entonces ustedes tendrán que hacer el aseguramiento de este bien. O bueno, no ustedes, sino que es el policía investigador, es el ministerial, pero como aquí en la práctica no van a tener ministerial ni policía investigador, pues ustedes tendrán que realizarlo, ¿verdad? Entonces, en el 229-230 establece las reglas, establece la definición de qué es el aseguramiento de bienes. Y en el 231 nos indica que debemos de notificar ese aseguramiento de bienes a la persona que sea propietaria de ese bien mueble o de ese bien inmueble o de cualquier objeto en general que vayamos a asegurar. Posteriormente, el perito va a ser notificado una vez que ya se encuentra asegurado el bien inmueble, va a ser notificado el perito a efecto de que realice el peritaje pertinente dentro de el bien inmueble o del objeto asegurado. Porque obviamente desde el momento en que aseguramos un objeto, quiere decir que tiene relación con el delito que presuntamente se cometió. Por eso lo estamos asegurando, porque si no va a tener ninguna relación con el delito, pues entonces no va a tener ningún caso que se asegure ese bien. Por ejemplo, si usted va a rentar una casa y en esa casa encuentran drogas, esa casa la van a asegurar y es muy probable que usted la llamen para decirle, pues, que qué onda, porque usted va a aparecer como dueña de la casa, que qué va a pasar. Y usted, pues, se va a deslindar, digamos, hasta cierto punto con la responsabilidad porque usted va a decir que usted rentó la casa, que esa casa estaba rentada. Pero esa casa va a ser devuelta o van a retirar el aseguramiento, una, cuando usted acredite la propiedad de la casa y dos, que usted acredite que esa casa fue utilizada para la renta de casa habitación, por ejemplo. Entonces, una vez que usted acredite esos dos elementos, usted va a poder solicitar que se retire el aseguramiento del bien. El 231 en la notificación del aseguramiento de los bienes establece lo siguiente. El Ministerio Público deberá notificar al interesado o su representante legal el aseguramiento del objeto, instrumento o producto del delito dentro de los 60 días naturales siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición, según sea el caso, una copia del registro de aseguramiento para que se manifieste lo que su derecho convenga. Entonces, dentro de los 60 días siguientes, el Ministerio Público va a notificarlo o le tiene que notificar al dueño o propietario del mueble o bien inmueble asegurado a efecto de que éste manifieste lo que a su interés convenga. La misma ley menciona que cuando se desconozca su identidad del interesado, tendrá que notificarle al dueño del bien inmueble a través de lo que son o se le conocen como edictos en el Diario Oficial de la Federación para efectos de buscarlo, ¿no? Decirle en el Diario Oficial de la Federación, hey, te están buscando allá en Tapachula, Chiapas, porque hay unos bienes que fueron asegurados que son tuyos y que pues te estamos notificando para ver que tú manifiestas
Entonces, perdón, disculpen que ya ando vendiendo mi carro y al parecer ya se va. ¿Qué estábamos? Ah, ok, ya me acuerdo. El aseguramiento de los bienes. Vamos a ver que con el tema del aseguramiento de los bienes en el 231, en la notificación que se debe de hacer y que ninguna persona se haya hecho cargo de los bienes asegurados, se solicitará al juez que declare el abandono de los bienes y se citará al interesado de la misma manera por edictos, etcétera, etcétera, en donde se deberá de realizar una audiencia y conforme a las reglas generales del Código Nacional, es decir, oralidad y todo eso, o sea, una audiencia normal con las que se llevan, se deberá de estar la víctima y el ofendido en donde deberá manifestar si conoce la identidad o dónde se puede localizar al interesado, es decir, a la persona que le fue asegurado el bien. Y pues el juez ahí tendrá que resolver sobre el abandono del bien inmueble, es decir, que este no fue reclamado. Transcurrido el plazo correspondiente, si ninguna persona se hace responsable del bien inmueble o no hayan sido reconocidos o reclamados legalmente, se declarará el abandono y esta será notificada a la autoridad competente que tenga los bienes bajo la administración del gobierno federal. Y aquí es donde entra precisamente esta ley que se le denominó la ley de, que hasta crearon un instituto. La del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Bye. Por el presidente Andrés Manuel López Obrador, crea esta ley donde se supone que los bienes asegurados y no reclamados que por el narcotráfico, pues entonces serían puestos a disposición de el pueblo y estos pues se venderían, ¿no? 232 indica la custodia y disposición de los bienes asegurados. Aquí en la custodia y disposición de los bienes asegurados hace referencia a que ya será la autoridad judicial o el Ministerio Público que deberá de asegurar o de custodiar los bienes asegurados. En este caso, el Ministerio Público solicitará apoyo de la Policía Municipal para efectos de que hagan cuidado de este. En el dado caso en el que los bienes asegurados sean bienes que no se puedan mover, como en el supuesto de ustedes, se tendrá que hacer o se tendrá que hacer constar un registro de bienes asegurados, que aquí es donde entra este formato de cadena de custodia. Ahora, vámonos al protocolo de aseguramiento. ¿Ya estamos ahí? Sí. Ok.
Entonces vamos a ver qué es un protocolo. Yo creo que el tema de especificidad pues, no es muy trascendente, ¿no? El tema de objetivos generales, cosas como esas, vámonos a irnos a la esencia para no perder tanto tiempo con con este protocolo. No tenemos ya ahorita tanto tiempo, por eso vamos a verlo así de manera rápida. Dice, el primer respondiente que actúe en el aseguramiento de objetos deberá de las políticas de operación. En la página, perdón, ya lo estoy leyendo. 9, inciso A. ¿Estamos por ahí? Sí. Ok. Dice, el primer respondiente que actúe en el aseguramiento de objetos deberá informar los pormenores del lugar, la naturaleza de los hechos, así como los objetos susceptibles de aseguramiento al Ministerio Público, para que éste, en conjunto con el policía de investigación responsable de la investigación, asistido por peritos, determinen la metodología de actuación para el caso concreto. Ahorita vamos a ver ya más específico cómo va a ser con el tema de los inmuebles, porque pues hay aseguramiento de narcóticos, hay aseguramiento de cuadros que se manejan en el mercado negro, o sea, de cuadros de obras de teatro, de obras de arte, perdón, a eso me refiero, y cualquier otro objeto que pudiera ser asegurado, algún carro, casas, etcétera, etcétera. Todos ese tipo de objetos pudieran ser asegurados y se tiene que realizar un informe sobre cuáles son los pormenores, es decir, qué contiene ese objeto asegurado. En el inciso B dice, los servidores públicos que actúen en materia de aseguramiento de los objetos motivos de la detención y o los que tengan relación con el hecho, formalizará y registrará dicha actividad mediante el formato de acta de inventario de aseguramiento y actuará bajo las reglas establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. En los artículos que acabamos de ver, que el tema del aseguramiento se ve hasta el artículo 249, o sea, porque vienen más reglas del aseguramiento hasta el artículo 249. Y nos habla también nos menciona el protocolo que el Ministerio Público deberá comunicarse para recibir por parte del primer respondiente la asesoría o en su caso indicaciones, o perdón, al revés, que el primer respondiente deberá de recibir indicaciones y comunicarse con el Ministerio Público para efecto de recibir indicaciones en materia de aseguramiento, así como definir el destino y traslado de los objetos asegurados y para lograr su preservación. Aquí en este caso ustedes no van a trasladar nada porque pues dicen ustedes que no había nada dentro del bien inmueble. Y supongo que el bote que se cayó por el que se regó es gasolina, ¿verdad? Sí. Ok, el bote pues yo supongo que se quemó también. Entonces pues ya no hay nada que mover. Luego nos establece aquí con el tema del aseguramiento de narcóticos, de hidrocarburos, narcóticos, sustancias químicas, explosivos, armas, flora o fauna, como el tema de la marihuana
o la amapola. También esos terrenos son asegurados. Vehículos. Y ya en la página 13 vamos a ver la descripción del procedimiento de aseguramiento de bienes. Y ya nos indica varios supuestos. Nos vamos a ir directamente hasta la 24. Donde nos mencionan los bienes inmuebles. Del Protocolo Nacional de Aseguramiento. Dice, el policía o agente del Ministerio Público solicitarán al registro de la propiedad información del inmueble mediante oficio. Ese es número 1. Obviamente que esto es posterior. Esto va a ser posterior al aseguramiento, o bueno, no al aseguramiento, sino al acordonamiento que se pudiera realizar a la casa. El acordonamiento, los sellos de seguridad, etcétera, etcétera. Esto ya es posterior a, es decir, llegaron a la casa, la vieron quemada, se dieron cuenta de que eran objeto del delito, de un delito, perdón, en este caso el delito de daños, aseguraron el bien inmueble. Asegurar es cerrar puertas, cerrar ventanas, poner sellos de seguridad donde diga que esa se encuentra asegurada por parte de la fiscalía porque fue sellada y va a ser sellada, perdón, para efectos de que nadie pase, obviamente, porque hay elementos del delito que pudieran encontrarse en esa casa. Y posteriormente se va a proceder a esto. Paso número 1, solicitar información al registro público de la propiedad. Paso número 2, el agente del Ministerio Público solicitará a la Dirección de Servicios Periciales o a Servicios Periciales la intervención de los peritos para que realicen los dictámenes periciales correspondientes. El perito emitirá su dictamen correspondiente. El agente del Ministerio Público solicitará, una vez que ya se haya realizado el peritaje correspondiente, el agente del Ministerio Público solicitará por medio de oficio a la Policía Preventiva la guardia y custodia del bien inmueble y la transferencia del mismo en el dado caso para su administración. Y esto es prácticamente lo único que se haría con el tema del aseguramiento de bienes. Ahora nos vamos ya directamente con el tema de los formatos. Nos vamos a ir a la página 33. Que es donde establece el informe de actividades de los servidores públicos coadyuvantes. Fecha y hora, vamos a utilizar lo mismo, dos letras para el día, 2 letras para el mes, 2 letras para el año. Hora, formato 24 horas. Lugar, vamos a anotar, el
no vamos a anotar el domicilio ahí todavía, sino vamos a decir Tapachula, Chiapas, Estado de México, donde nos encontremos. Circunstancias por las que se encontraba el lugar. Aquí en este apartado vamos a anotar cuáles fueron las circunstancias en las que encontramos el lugar. En este caso se encontró incendiado o prendido con fuego o quemado, cenizado o presenta daños por fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Donde dice hallazgo, vamos a anotar si se encontraron armas o instrumentos que fueron encontrados en alguna parte de la casa. En este caso vamos a hablar de la casa. Preservación. Aquí vamos a describir de manera muy breve, muy concreta, cuáles fueron las acciones que se realizaron para la preservación del lugar. ¿Sale? Traslado. Señale si se recibió las indicaciones del Ministerio Público o tuvo necesidad por priorización del traslado de objeto. Aquí en este dado caso de que se haya realizado traslado, pues se va a poner, no se realizó traslado por ser bien inmueble, ¿no? Aquí si hay alguna persona que haya sido detenida, pero como les repito, no lo van a hacer ustedes. O bueno, no lo deberían de hacer. Autoridad a la que se pone a disposición en el dado caso que hubieran detenido. El informe policial homologado, ustedes no lo llenan. ¿Han llenado informes policiales homologados? O sea, ¿los han hecho? Sí, ¿Qué tal? ahí más o menos. Y nos vamos a ir al acta de inventario o aseguramiento de bienes. Número de referencia va a ser el mismo número o el número que les va a señalar o a arrojar el acta de captura. O también en el dado caso que ya exista una carpeta de investigación, el número de la carpeta. Dependencia de institución, ¿a qué dependencia o institución pertenece? Entidad federativa, obviamente Chiapas, ciudad, Tapachula, fecha de inicio del acta, pues eso ya lo sabemos, ¿no? Hora de inicio del acta, 24 horas, formato 24 horas. Generalidades, lugar de intervención, aquí es donde vamos a anotar el domicilio de del lugar donde vayamos a asegurar. Servidor público que asegura.
Nombre completo del servidor público que realice el aseguramiento. En este caso tendría que ser un policía porque pues un perito no es su función ni en el Código Nacional de Procedimientos Penales realizar el aseguramiento. Entonces aquí tendría que ser un policía. Me da cosas su gato. Fundamento jurídico. Pues ya no vamos a tener que llenar nada. Ya está ahí. Bienes asegurados. Aquí te dice qué se está asegurando. Me parece que no viene bienes inmuebles. No viene. Entonces, donde dice otro, le tendremos que poner bien inmueble. Porque no viene. Qué raro. Es de los primeritos. Es de lo que más se asegura. Bienes inmuebles. Documentación. Marca con una X los métodos o los métodos empleados. Pues aquí ya sabemos fotografía, sí, no. Video, sí, no. Inventario. Aquí en este caso, ustedes me parece que cancelarían, pondrían nada más no, pues cancelarían todo. Todos los espacios de acá porque se supone que no hay nada dentro de la casa. Y lo que posiblemente pudo haber está quemado. O así lo estoy entendiendo. Pues teníamos pensado porque es de 2 plantas, entonces la planta de arriba sí va a estar quemada toda, pero en la planta de abajo pues queríamos tal vez que sí estuvieran algunos objetos, pero no de la casa, sino de la persona que estaba ahí que los llevaba. Bueno, si hacen eso, entonces van a tener que llenar aquí el inventario. Pero se llenaría ya con los objetos y sería como como en la cadena de custodia. En los dos, porque lo están encontrando dentro de la casa. O sea, van a hacer su cadena de custodia y obviamente van a tener que decir que esos objetos los encontraron acá en el inventario de bienes asegurados. Entonces, ¿qué se hace primero? O es que ahí me perdí el orden de qué se va. No, primero lo vas a hacer tu cadena de custodia y ya una vez que la llenes, pues ya podrás entonces llenarlo también aquí en el inventario de bienes, porque aquí recordemos que primero se hace todo el show de acordonar, de levantar, de limpiar, etcétera, etcétera, y posteriormente ya haces el llenado del aseguramiento. Entonces, se haría, por ejemplo, ya después de que se tiene el aviso y se hizo la inspección del lugar. Okay. Recomendaciones para conservación, preservación y destino final, lo mismo, si hay algún tipo de recomendación, si no, pues también. Traslado, aquí va a quedar ninguno, porque pues es un bien inmueble, ¿no? Personas que intervienen en la diligencia, lo mismo, personas que firman.
Aquí no va a haber imputado o la persona va a ser detenida ahí mismo, ¿o no? No. Ok, entonces aquí va a quedar en blanco. Donde dice nombre y firma con quien se entiende en la página 45. Vamos a llenar también aquí en la página 50 el formato de entrega-recepción. Este está más fácil, o sea, donde entregamos el lugar. Esto donde dice inventario de objetos en la 53 por la autoridad coadyuvantes o no. Vamos a hacer la solicitud de servicios periciales. Esta solicitud creo que ustedes ya han hecho oficios. Si quieren llenar, hacer esta, la pueden hacer, es una guía. En la página 55 viene. Si no, pues es un oficio que pues ya también las autoridades tienen como de formato, no necesitan hacerlo de esta manera. La constancia de notificación del aseguramiento de bienes, esta sí la van a tener que hacer, que viene en la página 63, que aquí ya nada más está para llenarle algunos espacios, o sea, esto ya está bien fácil. Y con ello estaríamos terminando el protocolo de aseguramiento de bienes. Permítame tantito. ¿Alguna duda que haya, que tenga? No. ¿Quién va a hacer esto de del aseguramiento? ¿Usted? No, Viri. Viridiana. Ok, ahí le informa la compañera Viridiana. Ajá. Sí. Ok. ¿Pudo hablar ayer con la maestra para ver qué onda con lo del tema del embalaje y cosas? Ah, de hecho, sí, más tarde me contestó ya en la tarde que sí, los chicos de quinto iban a hacer lo que es acordonamiento y búsqueda y marcación de los indicios, y nosotros teníamos que hacer el embalaje. Ok. Van a trabajar de manera conjunta entonces. Ujú.
van a llevar su material y su kit. Pues nada más los materiales para embalar porque los demás no lo vamos a ocupar. Ok. ¿Y les pidieron uniforme? No le he preguntado a la Liga Alexis porque, de hecho, le comenté lo de las horas de los docentes y me dijo que iba a checar y a ver si se confirmaba lo de que íbamos a llegar las 3, pero ya él no me dijo nada. ¿Cómo? O sea, ¿qué le dijiste de lo del permiso para faltar a clases o cómo? Ah, sí, que va a pasar con las horas que se perdieran por ese día. Me dijo que lo iba a checar, que Ah, primero necesitaba confirmar si íbamos a ir. ok. Bueno, yo le voy a avisar entonces que, que yo voy a estar despuesito porque no voy a creer que yo voy a estar todo el día ahí. Porque yo tengo clases. Ok, pues eso entonces ya me queda más tranquilo con el tema de la práctica. Y ¿alguna duda que pudieran tener con eso, con la práctica o con... De o la práctica solo se con- llenaría la cadena de custodia del caso que vamos a levantar para ir sí, viendo más o menos cuántas hojas llevar. sí, la cadena de custodia va a ser de eso. Porque entonces se necesitarían más hojas, creo que de la primera donde vienen marcados los indicios. Ujú. Ajá. Sí, está bien. ¿Sale? Sí. ¿Alguna otra sugerencia, duda? No, Ok. Este protocolo nacional de cadena de custodia, perdón, de aseguramiento de bienes o de aseguramiento, lo voy a subir a la página y les voy a dejar unos videos ahí para que vean para el aseguramiento de bienes y estén identificados más o menos ustedes. Tú no vas a hacer más que el tema de la... ¿Ya hablaste con el profesor sobre de qué vas a hablar? ¿Vas a hacer, perdón, tu peritaje de victimología? ¿Sí lo vas a hacer sobre eso o si van a meter a la persona muerta? pues no le he preguntado porque con la profe ya no tengo clases hasta el día lunes, pero le mandaré un mensaje para preguntarle si sí lo puedo hacer sobre esa persona. Aunque no creo que haya problema porque igual sería tener que cambiar todo otra vez. Le hablo con ella. Bueno, pues entonces chéquelo y ya me avisan. Igual y si puedo apoyarle en algo, pues la apoyan. La apoyo, perdón. La Sí, apoyo. profe. Y yo creo que vamos a dejar la clase hasta acá. Y ya mañana vemos referente a la práctica igual. Ah, no, ya mañana es la práctica, ¿verdad? Sí, Entonces le voy a avisar a la maestra Alexis. Voy a ir a hablar con ella. Voy a ir a sí, hablar. está bien. Sí, bueno, nos vemos. Sería todo por hoy. Bueno, profe. Nos vemos. Hasta mañana. Ya.